por este medio. Al chat le voy a pasar los correos, el correo donde enviarlo, ¿ya? En este momento les paso. Ok, este es el correo a donde tienen que enviarlo, correo del ingeniero Medrano. Ok, envían hoy día mismo su avance, su primer avance. Ok. Y ya está grabando también esta reunión, esta clase, también ya se está grabando. Si tiene algún inconveniente, pues lo comentamos. Pero a ver, voy a revisar justamente este chat de la semana pasada. Un momento. Si tiene grabación, ¿ah? Vamos a ver de reenviarles, por favor, ¿ya? En el transcurso de hoy y mañana. Sí, Sí, ingeniero, Said. disculpe, sí tiene grabación, pero al momento de ingresar en esas dos grabaciones no hay nada. O sea, hay 4 horas con un alumno, creo que se ve ahí en silencio, pausa, pero no se reproduce Ujú. nada de lo que hizo en ese momento. Ok, bueno, ¿tienes alguna consulta respecto a eso? O bueno, les enviamos En realidad, la PPT, ¿no? sí, los casos, ¿no? Los casos para poder practicar en sí, porque tengo entendido que también venía algo similar aquí en la práctica y Ujú. solamente tengo algunas capturas que llegué a tomar, pero sí, si hubiera querido poder repasar con los videos, ¿no? Ya, hoy día, por medio del ingeniero Gianfranco, le vamos a enviar la PPT si lo que corresponde a la clase pasada, ¿ok? Ya, ingeniero, gracias. Ok, Said tenía una consulta. Sí, profesor, buenas noches. Quisiera saber hasta qué hora podría enviar el avance en el grupo. Hasta que acabe este día, ¿no? Hasta 11:59 de la noche. Está bien, gracias. Ok. Si hay una consulta más, y si no, vamos con la clase de hoy. Como les repito, tenemos hasta las 9 la práctica calificada. Muy bien. Las sesiones de esta semana corresponden a lo que es el mantenimiento preventivo, predictivo, el mantenimiento autónomo, ¿ok? Y algunas fórmulas también que les van a servir para su trabajo, para su trabajo final. ¿Ok? Bien. Hoy día vamos a hablar del mantenimiento preventivo y predictivo y también una introducción a los indicadores porque la próxima semana vamos ya a entrar de lleno en lo que es el TPM y también los indicadores, ¿ok? Que es, digamos, la parte cuarta de su, tercera y cuarta de su trabajo. Y ciertamente los indicadores son, pues, la forma Ajá. la forma de poder reportar que su plan esté yendo correctamente o que su plan tenga que reestructurarse o que su plan esté marchando como se previó, etcétera. Es lo que nos va a ayudar a poder definir las estrategias durante el proceso, ¿no? Claro, los indicadores se establecen antes de poder iniciar el plan, antes de poder ejecutar el plan, ¿correcto? Pero también durante la ejecución del plan nos ayuda a poder mover la estrategia, replantear si es necesario y ver cómo se está comportando lo que proyectamos hacer, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ir hablando de a pocos esto y si tiene alguna consulta también la vamos haciendo, ¿no? La vamos resolviendo. ¿Me confirman que se ve la diapositiva, por favor? Sí, soy ingeniero. Ok, de acuerdo. Este es un esquema de cómo el mantenimiento internamente se va desarrollando, se ejecuta, se opera, ¿no?
más o menos para ordenar cómo es que es el proceso de mantenimiento, ¿no? Hay un mantenimiento planificado, de los cuales pueden haber mantenimientos preventivos y correctivos, ¿no? Como se ven a los costados. Ahora, ¿un mantenimiento planificado puede ser correctivo también? Acá siempre hay una duda, ¿no? O sea, los correctivos se entiende que eh, son situaciones en las que pues, se tiene que atender alguna avería, ¿no? Alguna falla, ¿no? De un equipo de manera inesperada, ¿no? Y es correcto, pero, pero, justamente lo que vemos hacia abajo, que es el predictivo, nos va a ayudar a poder detectar si es que es necesario aplicar un correctivo final. Es decir, un equipo podría estar trabajando en condiciones no óptimas, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras operando, o sea, puede seguir operando, pero es necesario hacer un correctivo final, ya no preventivo, sino un correctivo. Entonces, eh, dado el caso, dado el caso, podemos programar, ¿no? En cierto momento, de acuerdo a la necesidad, hacer un correctivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por ejemplo, yo en mi preventivo de mi auto, bueno, le cambiaron el aceite, le han cambiado los filtros, pero he detectado que la faja, ¿no? Ya está, digamos, ya casi para cambio, ¿no? O está sonando, ¿no? Está chillando. Entonces, posiblemente pueda seguir trabajando sin problemas. Va a haber un ruido, un riesgo, no debería trabajar así, pero supongamos que es necesario usar el equipo. Y en planta pasa muchas veces eso, ¿no? Que la producción pues tiene que continuar, ¿no? Y se toman algunas decisiones muchas veces de riesgo, pero es necesario hacerlo. Entonces, sabemos que hay que aplicar un correctivo y entonces se programa ese correctivo. En el caso del auto, programamos pronto ese cambio de faja, ¿no? Y así, por poner un ejemplo, hay muchos más seguramente en el día a día que se presentan, pero un planificado, a lo que voy, es que puede ser un preventivo, que siempre va a ser planificado el preventivo, y también los correctivos, ¿ok? Dentro de lo que es preventivos, también podemos aplicar algún predictivo, sí, claro, y los periódicos de todas maneras. Los periódicos son los mantenimientos autónomos, ¿ok? Y el mantenimiento autónomo es aquel que aplica el operador mismo. Son tareas que están al alcance de quien opera el equipo, ¿no? Alguna regulación, limpiezas, ajustes, calibraciones, parametrizaciones, ¿no? Siempre estar al tanto de la limpieza del equipo. Son cosas que el operador está en la facultad de hacerlo incluso. El TPM ahonda mucho en este punto. Por eso que incluso es un pilar del TPM, el mantenimiento autónomo. Porque muchas veces, ¿no? Muchas veces la parte operativa de producción considera, ¿no? Que su trabajo solamente es operar el equipo, producir, pero en realidad también debería hacer ciertas tareas de mantenimiento y con el pensamiento de que solamente produce o está ahí para producir, deja de cuidar al equipo, ¿no? Deja de lado esa tarea básica, ¿no? De cuidar el equipo y considera que el mantenimiento tiene que hacerlo porque, claro, para eso están. Pero en realidad no es así. Debe haber una cultura distinta en el caso del cuidado de los equipos y que parte de la gente que opera el equipo, de gente que está todo el tiempo al lado del equipo. Mantenimiento no está todo el tiempo al lado del equipo. El operador sí conoce cómo trabaja, conoce cómo se desarrolla, conoce su funcionamiento, conoce sus pros y sus contras durante el funcionamiento. Entonces, hay tareas que tiene que hacer el operador y es un lineamiento básico y el TPM justamente se apoya mucho sobre esta actividad. ¿Ok? Entonces, el periódico justamente se refiere al mantenimiento autónomo y el mantenimiento especializado, ¿no? Que tiene que ver con tareas seguramente que el operador también puede hacer, por ejemplo, en cuanto a calibraciones, ¿no? A parametrizaciones, cosas un poco más complejas, ¿no? Que sí, en muchos casos también está al alcance de la parte operativa, ¿no? Y en muchos casos también compartidas, ¿no? Con la gente de mantenimiento también, ¿no? Hay muchas veces, por ejemplo, en máquinas totalmente automatizadas que son asistidas remotamente desde el fabricante que vende la máquina y se tienen que hacer pruebas en las máquinas, ¿no? Hay que hacer un mantenimiento periódico de manera remota
¿no? Con el fabricante, y estas pruebas, estos movimientos que se hacen en las máquinas podrían ser de manera conjunta entre el operador y el personal de mantenimiento. Es un mantenimiento especializado, es muy puntual, pero también pasa, ¿no? Y dentro de lo que es predictivo, pues tenemos también mantenimientos autónomos y mantenimientos especializados, ¿no? Pero esto muchas veces muchas veces se refiere a un servicio externo, ¿no? Se refiere a un servicio que presta a alguien de manera especializada y muy puntual, ¿no? Y un poco enfocándonos en la realidad aquí en Perú, eh, estos mantenimientos predictivos se dan muchas veces por el asunto de tener certificaciones, ¿no? Basarse en normas y certificaciones para que el equipo, cuando se audite por un externo, no tenga ningún inconveniente. Por ejemplo, un sistema contra incendio, ¿no? Una subestación, los pozos a tierra, que requieren certificaciones, ¿no? Pero que dentro del equipo de mantenimiento muchas veces en la empresa no se tiene. Es más, dentro de mantenimiento o dentro de la empresa en general, no podemos ser juez y partes, ¿no? Para certificar un equipo propio, ¿no? Es decir, como jefes de mantenimiento, como gerentes de mantenimiento, en muchos de los casos no hay la facultad para certificar un equipo de manera interna para mostrarlo hacia un cliente o hacia alguien que nos audita, como la municipalidad, por ejemplo, cuando viene INDECI, Defensa Civil, audita, nosotros no podemos certificar un equipo calibrado, por ejemplo, de manera interna, tiene que ser un externo, ¿no? Entonces, aquí entra un predictivo y mantenimientos especializados que justamente se basan en normas, en procedimientos, a mostrarse a agentes externos. Entonces, como verán, este esquema de mantenimiento está aplicado a procesos que lo hacemos propiamente la gente de mantenimiento, también la gente de producción y también agentes externos. Entonces, el esquema más o menos va como este, pero claro, se ajusta también a la realidad de cada compañía, ¿no? Y muchas veces los predictivos pueden ser, de manera, hablando de costos, de manera un poco no factible, ¿no? Para muchas de las empresas. Entonces, el esquema puede variar, pero podemos llegar a tener este esquema de manera progresiva, ¿no? Plantearla a la empresa que podemos manejarlo de esta manera y en el pasar del tiempo ir aplicando, ir mejorando el proceso de mantenimiento y llegar a un esquema como este. Bueno, el mantenimiento preventivo, ya hemos tocado esto también anteriormente, y tiene como objetivo primordial la planificación de las actividades, ¿no? De mantenimiento que pueden evitar problemas originados por las grandes pérdidas. El preventivo nos va a ayudar mucho a evitar las averías, ¿no? A evitar contratiempos por fallos. Primordialmente eso. Por eso que aquí se nos anticipa las fallas que provocan averías. Detección de la producción y pérdidas de rendimiento. Sí, con el preventivo podemos eliminar por lo menos dos de las grandes pérdidas, ¿no? Uno, lo que son las averías, ¿de acuerdo? Principalmente, y otro, el rendimiento, ¿no? La cuarta de las pérdidas, que es la velocidad reducida. Claro, porque un mantenimiento preventivo no bien aplicado o no aplicado va a hacer que el rendimiento del equipo en el tiempo pueda mermarse, ¿no? Pueda ir bajando. El mantenimiento periódico, ¿no? Básicamente son actividades de inspección, de limpieza, de reposición de algunos componentes también, como refrigerantes, por ejemplo, que el operador mismo puede hacer. Restaurar algunas piezas, sí, también. Y bueno, y se lleva a cabo por las áreas de producción y mantenimiento, ¿no? Más que nada producción, más que nada la parte operativa, y muchas de ellas de manera en conjunta con mantenimiento, como lo había mencionado anteriormente, ¿no? El mantenimiento predictivo, bueno, ya aquí hay técnicas, hay metodologías que usan mucho la tecnología, ¿no? Y se trata de hacer diagnósticos, ¿no? Diagnósticos a los equipos de manera un poco más especializada, ¿no? Y que estos diagnósticos muchas veces se dan durante la operación. Entonces es importante, ¿no? Determinando en qué momento se requiere un mantenimiento del equipo, es decir, mediante el predictivo, yo puedo detectar si en realidad es ya momento de hacer un preventivo o no lo es, ¿no? Yo tengo un plan de mantenimiento que me manda a fábrica en el manual, me dice
cada 6 meses hay que cambiar este aceite, por decir, ¿no? O cada 3 meses hay que cambiar este rodamiento, ¿no? O este filtro, o este sensor, ¿no? O rebobinar el motor, etcétera. Muchas tareas que te puede mandar el plan basado en el manual y también en la experiencia. Pero el predictivo se va a anticipar a eso también. O sea, yo con el predictivo puedo determinar si que realmente, si dice el plan que cada 3 meses cambia un rodamiento, con el predictivo puedo determinar si es que realmente lo tengo que cambiar o no, o puede esperar. ¿Cómo? Bueno, en el caso de los rodamientos, por ejemplo, las técnicas de usar vibrómetros, ¿no? Nos va a servir para determinar si que el rodamiento realmente está para cambio o no está para cambio. ¿Correcto? Un análisis de aceite, por ejemplo, también nos va a determinar si que realmente este aceite ya perdió sus propiedades químicas y realmente está para cambiar o no está para cambiar. Entonces, el predictivo nos va a ayudar a saber eso, ¿no? Quizá en el resultado del predictivo puede hacer que no está para cambio, podemos esperar, o puede pasar que ya nos pasamos del tiempo. O sea, pasan las dos cosas. Pero importante lo que menciona aquí, que estas técnicas muchas veces se realizan durante la operación. El preventivo es con equipo parado, ¿no? En su gran mayoría de casos. Pero el predictivo, en su gran mayoría, es durante el trabajo. Para analizar un rodamiento, siguiendo con el ejemplo, eh, hay que aplicar la metodología mientras el rodamiento esté, ¿no? En rotación. Si no, ¿cómo detecto que vibra o no vibra? ¿No? El aceite también, mientras está trabajando, o reposando también, pero el equipo funcionando, ¿ok? Eh, un cable, un sensor también, una cámara termográfica nos va a ayudar a detectar esto, ¿no? Si el cable está recalentando o no. La cámara toma una fotografía, ¿no? De cómo está la temperatura del cable y podemos detectar si que realmente está sobrecalentando o no, pero eso es durante el trabajo. Cuando está en reposo, no podemos detectar si está recalentando porque no está trabajando. Entonces, es importante porque estas técnicas nos ayudan mucho a anticiparnos, ¿no? Anticiparnos incluso más que el preventivo. Bueno, y se basa en las condiciones reales del equipo y es de alta fiabilidad, porque claro, nos va a ayudar justamente a ver si es que estamos en un tiempo de poder cambiar algún componente o si está próximo a fallar, ¿no? Y con esto podemos elevar mucho la confiabilidad del equipo, definitivamente. Pero también, obviamente, es importante que cuando se aplique un predictivo, los instrumentos que se usen estén calibrados, ¿no? Un predictivo normalmente lo hace un tercero, pero si tenemos dentro de la empresa equipos de mantenimiento predictivo en buena hora, como un tacómetro, por ejemplo, como un megómetro, entonces, para medir la resistividad de los motores, por ejemplo, bien, ¿no? O sea, lo podemos hacer, pero este instrumento debería estar calibrado, ¿no? Debería estar en buenas condiciones, ¿no? Porque, claro, si el equipo no está en buenas condiciones, definitivamente el resultado del predictivo va a ser malo y el diagnóstico va a ser malo, ¿no? Y este mal podría ser peor eh, que hacer incluso o no hacer el preventivo. Entonces, es importantísimo también que la técnica que se desarrolle en la compañía, en la empresa, en la planta, sea integral, ¿no? En todo sentido, y buena, ¿no? Y de calidad, es decir, que los instrumentos que vayamos a usar sean de calidad, sean calibrados, y la gente sepa operarlos también, ¿no? Es importante. Pero es una rama de mantenimiento, no muy desarrollada en muchas de las empresas, pero sí desarrollada en empresas que, que han avanzado mucho más en lo que es la aplicación de los mantenimientos y la gestión del mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, las minas, ¿no? Aplican mucho lo que son los predictivos, algunas constructoras también, las fábricas de bebidas, de gaseosa también usan mucho esto, ¿no? Entonces, las fábricas textiles también usan esto. Entonces, es importante. Como gestores de mantenimiento debemos apuntar a poder llegar a gestionar ese tipo de trabajos. ¿Qué más con el predictivo? Significa inspección sistemática de las maquinarias, ¿no? Tener un plan. Significa también tener un servicio de información sobre el estado de las máquinas. Claro, hay sistemas que nos ayudan no solamente
a detectar puntualmente cuando se tenga que hacer la inspección y ver con el predictivo si es que realmente hay que hacer un mantenimiento o no, sino que hay sistemas que de manera online nos van detectando si es que el equipo está funcionando en buenas condiciones o no, sí hay. Entonces, por ejemplo, las empasadoras, ¿no? Por poner un ejemplo, Bacus tiene sistemas como estos que nos ayudan a detectar en qué estado están en los equipos en funcionamiento. Las máquinas tienen sensores, las máquinas tienen detectores de presión, de temperatura, que nos ayudan a detectar si el equipo está en buenas condiciones de funcionamiento, ¿no? Para evitar alguna avería. Entonces, claro, podemos apuntar también a eso, ¿no? También que son prácticas de una diagnosis a base de los síntomas. Claro, es como ir al doctor a un chequeo preventivo, ¿no? Donde el doctor te examina y vas viendo si es que realmente estás de buena salud o hay que hacer algún tratamiento dentro de tu cuerpo. Igual con las máquinas sucede lo mismo. Las máquinas no son eternas, las máquinas no duran para siempre, más si están operando continuamente, no van a soportar cargas continuas porque definitivamente presentan desgaste. Las máquinas trabajan con aceites, los aceites se van diluyendo, los metales van chocando unos a otros, hay fricciones, hay temperaturas, hay un montón de factores que, que hacen que los equipos se desgasten, ¿no? En más o menos tiempo. Y si no estamos atentos, cómo se comporta el equipo, entonces va a fallar, o sea, va a fallar. Y la idea es que no falle. ¿Y cómo podemos detectar que no falle? Bueno, con buenos predictivos, con buenos preventivos y aplicando correctivos también cuando se deba, ¿no? Algunas exigencias para hacer una gestión de mantenimiento predictivo: tener una organización formal, ¿no? Una inspección sistemática rigurosa también, equipo de trabajo y elevada fiabilidad de los diagnósticos. O sea, los reportes tienen que ser fiables, ¿no? Si yo indico en mi reporte de mantenimiento que esto está para hacer un cambio y eso significa parar el equipo de producción, obviamente esto conlleva a tomar decisiones a veces complicadas. Entonces, la fiabilidad de mi diagnóstico tiene que ser alta, ¿no? No puedo equivocarme en este punto, sobre todo en aquellas plantas que tienen procesos continuos, que trabajan día y noche. Parar un equipo y parar la producción es complicado. Entonces, los reportes tienen que ser fiables, sustentados, ¿no? Sustentados. Tiene que haber un sustento de que realmente necesitamos hacer un determinado mantenimiento, ¿ok? Organización del servicio de inspección, ¿no? Es una función centralizada. Para optimizar el uso de los instrumentos, los operarios deben ser intercambiados entre áreas. El servicio no debe estar ligado a las presiones de otras áreas. ¿A qué se refiere esto? Que no debe ser visto de manera que no es necesario, ¿no? Muchas veces producción también, en algunos casos, considera, ¿no? Considera que algunas tareas de mantenimiento no son necesarias o deberían hacerse en otro momento o deberían esperar, ¿no? Y eso no es correcto, ¿no? Hay que tener, como decía anteriormente, el sustento necesario para saber hacer los mantenimientos y saber, eh, digamos, decidir con la gente de producción cuándo hacer el mantenimiento, ¿no? Entonces, es importante que no por presión de otras áreas, los trabajos de mantenimiento se tengan que mandar a otra fecha, se tengan que posponer o en muchos casos no realizar, ¿no? Hay que organizarnos de cierta manera, ¿no? Para poder asegurar de que el mantenimiento se cumpla, ¿no? Sobre todo los preventivos, ¿no? Pero un preventivo también, obviamente, va a estar ligado a que un predictivo se haga correctamente. Implicancia de la organización, ¿no? Formular el programa y el método de inspección, es decir, eh, qué tipo de metodología, qué tipo de inspección eh, vamos a, vamos a aplicar en la empresa, ¿no? Y a qué equipos, ¿no? Quizás no es necesario hacerlo a todos los equipos, ¿no? En los predictivos. Quizás solamente a un grupo de ellos, ¿no? Quizás solamente a los equipos críticos o aquellos elementos que hemos determinado que es importante hacerlos, ¿no? Porque de estos dependen otros equipos
por ejemplo, la subestación, ¿no? De esta depende de todos los equipos. Entonces, vamos determinando en un programa cuáles son los equipos o cuáles son las instalaciones en las que se va a hacer el predictivo y cuál va a ser la metodología. Especificar los órganos a inspeccionar, lo que les decía, determinar las frecuencias de inspección, tiene que haber un plan, un cronograma, cada qué tipo tiene que hacerse, porque este es un costo también. Determinar las frecuencias, registrar los datos, ¿okay? Siempre tiene que haber un registro. Bueno, normalmente los predictivos, haciéndolo con instrumentos, los instrumentos reportan, ¿no? La información se descarga y podemos tener los datos, pero hay que organizar esos datos también, ¿no? Y poder presentarlos de una manera que se pueda explicar claramente y que la gerencia pueda entenderlos, ¿no? Formar al personal, también es importante capacitar al personal que va a hacer las inspecciones, y si no es formar al personal propio, es seleccionar a la empresa que va a hacer los predictivos de manera correcta, ¿no? O sea, empresas que tengan experiencia, empresas que conozcan sobre los mantenimientos que queremos aplicar. Entonces hay que evaluar bien, ¿no? Y nombrar los responsables por áreas y sectores. Es decir, dentro de mantenimiento debemos distribuir el personal o también la supervisión para que sean responsables por cada uno de los procesos, ¿no? Y si hay que ser predictivos en estos procesos, también ellos tengan claro qué tareas son y, y hacer que esta metodología sea fiable, ¿no? ¿A qué a qué me refiero con esto? Es que la supervisión de mantenimiento, ¿no? O los técnicos que estén encargados de los procesos, tengan claro, ¿no? Tengan claro cuáles son las implicancias de hacer los predictivos. Y les digo esto porque muchas veces pasa que la parte técnica, la parte operativa de mantenimiento está enfocado en el día a día, en su tarea puntual que tiene que hacer, pero no generaliza, muchas veces pasa que no está enfocado de manera integral o global. Y ese es un problema, ¿no? Debemos determinar responsables por proceso, no máquina, por proceso, por línea, para que tengan claro cuál es la implicancia de hacer este tipo de trabajos, cómo es que replica en la producción o en la empresa, en los costos, en la gestión, el trabajo que se hace. O sea, hay que dar responsabilidades a la gente, no solamente indicarles que hay que hacer una tarea, que hoy día hay que hacer una serie de tareas, o que durante la semana vamos a hacer determinadas tareas, sino cuál es el objetivo, o sea, cuál es su responsabilidad, ¿no? Dentro del área y qué implicancias tiene esa responsabilidad. Es importante, ¿no? De esta manera el proceso se hace más fiable, ¿no? Y eso no tiene mucho que ver con hacer bien la tarea de mantenimiento o reportar bien. La responsabilidad es un factor importantísimo en la gestión de mantenimiento para que el personal sepa cuál es la consecuencia de hacer un buen trabajo. Y esa actitud la logra dando responsabilidades, ¿no? Entonces hay que generar un ambiente de responsabilidad, de compromiso en el equipo de trabajo para que esto se pueda cumplir, ¿no? Y es importante, es muy importante. Yo lo considero muy importante en la gestión de mantenimiento que el personal, más allá que esté capacitado, tenga los instrumentos, sepa qué tiene que hacer, es que entienda claramente cuál es su rol, cuál es su responsabilidad, ¿no? Y la buena consecuencia que puede tener hacer los trabajos de manera correcta. ¿De acuerdo? Hay que formar en los equipos de trabajo esta cultura, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta parte de nombrar responsables, ¿no? Por sectores. Que el equipo esté comprometido. Programa y métodos de inspección. La fiabilidad del servicio depende de la habilidad y sentido de responsabilidad de los operarios. También depende mucho de la parte operativa, la parte operativa de producción, ¿no? Las máquinas confinadas a un operario están bajo control diario. Sí, también podemos dar responsabilidades también al operador, ¿no? Pero es mejor diversificar, ¿no? Diversificar en cuanto a la operación de los equipos. El operario lleva una ficha de control, un checklist, por ejemplo, diario de las inspecciones que hace. Es importante, ¿no? Para los reportes. Ejemplo, los estetoscopios de uso frecuente, diario, el higrómetro, el termómetro instantáneo y el amplificador de ultrasonido son de uso semanal. Sí, también hay que saber, ¿no? Hay que ver qué equipos son de uso continuo y cuáles no,
porque eso va a depender también la frecuencia en la que vamos a hacer los trabajos, la frecuencia en la que vamos a aplicar los mantenimientos o las inspecciones que se tienen que hacer. ¿Ok? Valor límite de las variables a inspeccionar. Es posible establecer con exactitud los límites críticos de control, que son los límites de tolerancias, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las tolerancias, por ejemplo, para la medición de ruidos, ¿no? De ruidos de los equipos, decibeles, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el límite en cuanto a esta variable? ¿Cuánto va a ser el límite en cuanto al megado de los motores, ¿no? O la resistencia, ¿no?, de un componente? ¿Cuál va a ser el límite? Eso es importante, porque claro, puedo medir con un instrumento para hacer los predictivos, por ejemplo, y me sale un resultado, pero ¿cómo yo sé que ese resultado es bueno o malo? Bueno, tengo que definir, tengo que establecer estas tolerancias, ¿no? Estos límites permisibles, como se dice también, los máximos y los mínimos. Entonces, de acuerdo a eso, voy tomando decisiones, ¿no? Y eso va a ser para mi control. Se confía mucho en la sensibilidad del operador y el resto se obtiene a partir de los datos experimentales, ¿no? Se puede inspeccionar, por ejemplo, como ya les había dicho, nivel de vibración, espesor de los materiales, también es importante, la resistencia de los materiales. Muchos de los equipos están sometidos a cargas, ¿no? Y la resistencia de los materiales es importante, ¿no? Prensas, por ejemplo, ¿no? Los equipos que hacen esfuerzos, ¿no? Eh, las matrices, los cabezales, los pistones. Todas estas partes de equipos que están sometidos a carga, por ejemplo, en las grúas, en los montacargas, hay que determinar, hay que determinar si los materiales que están sometidos a estas cargas están en buenas condiciones o no. ¿De acuerdo? Es importante también porque justamente esos equipos que están sometidos a carga son los que generan incluso los accidentes personales de mayor, digamos, de mayor impacto, ¿no? Una roladora, ¿no? Una máquina chancadora. Son equipos que son de alto riesgo en la operación. Entonces, y pasan accidentes muchas veces porque los componentes mecánicos no están en buenas condiciones. Una rotura, una caída de un elemento, ¿no? Es muy peligroso. Entonces, es importante inspeccionar, más allá del funcionamiento del equipo, porque, claro, si falla un componente como estos, la máquina para, pero también tiene otras consecuencias. Por eso les hablaba de la concientización, de la cultura, porque hay que ir un poco más allá siempre, ¿no? O sea, está bien, hago inspecciones, audito, hago mis predictivos, mis preventivos, para que el equipo no pare, pero muchas veces va más allá todavía, ¿no? En este caso que les estoy poniendo es porque puede causar un accidente. No solamente puede parar la producción, puede causar un accidente lamentable. Y les digo por experiencia, estos tipos de equipos, las grúas, por ejemplo, los cables de acero que las grúas usan, hay que inspeccionar bien esos cables, porque un cable en mal estado, sí, pues romperá el cable y la grúa no puede funcionar, estará parada, pero una rotura de cable puede hacer que caiga un elemento que está cargando la grúa, ¿correcto? Y cause un accidente lamentable. Entonces, la gestión tiene que ir enfocada de manera integral. Y eso ustedes deben aprender, ustedes deben tener siempre en mente ir más allá, ¿no? Como dicen los Thundercats, ¿no? Para mirar más allá de lo evidente, ¿no? Es así, es que es así, hay que ir más allá. No solamente voy a acotarme ahí a ver que el equipo funcione bien y no falle, sino que puede tener otras implicancias. No solamente la parada de producción y el equipo inoperativo puede causar incluso accidentes, incluso accidentes mortales. Hay muchos casos de este tipo. Entonces, es importante, tómanlo muy en cuenta, ¿no? Dentro de la gestión que ustedes hagan siempre, no solamente en mantenimiento, en la gestión que ustedes tengan el feeling donde se van a desarrollar, sea en logística, sea en producción, sea en comercial, sea en el área que ustedes han definido desarrollarse, ¿no? Los que están en mantenimiento, bienvenidos sea, es un área muy, muy grande, muy dinámica, muy bonita. De hecho, es un área que con el tiempo está creciendo más y más
y que tiene trabajo continuo. Les diré, mantenimiento tiene trabajo todo el tiempo. O sea, siempre hay algo que hacer en mantenimiento, ¿no? Cuando la planta no trabaja, hacemos más mantenimiento todavía. Y si la planta trabaja, hacemos también mantenimiento, ¿no? Pero a lo que voy es que la gestión que ustedes hagan, en el proceso en que estén, tienen que enfocarse, obviamente, en su gestión, pero ver alrededor qué está sucediendo también y lo que ustedes hagan, cómo implica también en lo demás. Su gestión tiene que ir de manera que impacte también en toda la organización, no solamente en su proceso. Hay que ir un poco más allá. ¿Ok? Bueno, ¿qué más podemos inspeccionar? Grado de impurezas metálicas en los lubricantes. Sí, bueno, esta es una de las principales fallas, es una de las principales fallas de los equipos, los lubricantes. Un equipo mal lubricado, mira, las fallas más o menos van en el orden del 60-65% por problemas de lubricación. La lubricación, una mala lubricación que te puede ocasionar que el equipo no se desplace, que el equipo recaliente, que se rompan componentes mecánicos, ¿no? Un equipo que está en rotación, una perforación, por ejemplo, está en rotación y no está lubricando bien, ese elemento de perforación se rompe, se recalienta y se rompe. Otros componentes que por refrigeración o lubricación no trabajen bien, se queman, ¿ok? Se recalientan, se dilatan, ¿no? Pistones, por ejemplo, que están todo el tiempo en trabajo, si no se lubrican, se dilatan. Y hay que hacer una reparación mayor, ahí hay que cambiar las camisetas, hay que cambiar los vástagos, hay que cambiar retenes, etcétera. Hay que grafitar los pistones. Hay una serie de trabajos que tienen que hacerse, rectificar pistones, etcétera. Hay muchos trabajos que tienen que hacerse por una mala lubricación. Y es uno de los principales problemas que se tienen en mantenimiento, las lubricaciones. Entonces, y una de las técnicas para evitar que esto suceda, pues es medir el grado de impurezas metálicas, que es nada más que sacar una muestra de aceite, llevarlo a un laboratorio y ver si tiene, por ejemplo, no solamente impurezas metálicas, pueden ser otros tipos de impurezas también. O ver si el lubricante, los aceites o refrigerantes que se estén usando tengan la composición química eh, original o la de diseño, ¿no? No hayan perdido esas capacidades por las cuales se ha fabricado. Lo que es importante, es muy importante. Bueno, frecuencia de inspección, podemos considerar acá cuán crítica es la máquina, la disponibilidad de los recursos, el diseño, las condiciones de funcionamiento, las estadísticas de averías, etcétera, ¿no? Eh, para determinar la inspección, claro, puede cambiar entre un equipo que esté años trabajando contra un equipo nuevo, las frecuencias pueden cambiar. Aquí hay que trabajar mucho en eso, ¿no? En evaluar diferentes factores, ¿no? Diferentes factores en cada equipo, ¿no? Obsolescencia, uso continuo, la compra de repuestos son críticos o no, son costosos o no, tenemos operarios calificados o no. Entonces aquí podemos hacer mucho desarrollo, ¿no? Y usar muchos factores, ¿no? No solamente es decir, vamos a ser predictivos y esas son las tareas y las máquinas y ya está, ¿no? Vamos a tener este resultado. Ese resultado va a ser malo si no lo planteas bien antes. O sea, hay que plantearlo bien. Hay que saber a qué se va a hacer, a qué equipos se van a hacer estos mantenimientos, cómo se va a hacer, por qué se va a hacer y la frecuencia. Es necesario tener toda la información actualizada en las máquinas. Sí, bueno, siempre, ¿no? Hay que formar al personal también, ¿no? Aquí, ¿no? Uno dice, tener noción clara de los objetivos del servicio es importantísimo. O sea, el personal tiene que saber por qué está haciendo las cosas, cuál es la implicancia de eso, ¿no? Cómo el resultado de su buen trabajo impacta en lo demás, ¿no? No solamente en la máquina, sino en el resto. Y esta formación de personal es continua, ¿no? Las tecnologías de este tipo de predictivos va avanzando con el tiempo, ¿no? Hoy incluso ya no se hacen algunos tipos de inspecciones que antes se hacían y posiblemente en el tiempo las que hoy se hacen quizás no se hagan después. Entonces, esto se va actualizando. Por eso es importante en el plan de formación actualizar esos conocimientos y que esos conocimientos tengan una retroalimentación, ¿no?
con las demás personas que quizá no han tenido la oportunidad de poder formarse de esta manera. Dentro del equipo de trabajo uno tiene que tener la capacidad de poder compartir la información, no solamente de la que uno conoce, sino que los que sí conocen también puedan replicar en los demás. ¿De acuerdo? También es importante, porque si es que solamente uno conoce o dos y el resto no, la carga de trabajo en cierto momento se va a ir sobre estas dos personas o una persona y sobre los demás no, y eso frustra, eso genera problemas, ¿no? La carga tiene que ir balanceada, así como hacemos balance de cargas eléctricas, ¿no? Para una planta. En el personal también tenemos que hacer un balance de carga, ¿no? Los conocimientos tienen que compartirse. O sea, la gente que va entrando, que son nuevos, tienen que ir tomando conocimiento de los que tienen más tiempo, ¿no? De los que se están capacitando también, replicarlos en los demás, ¿no? Los conocimientos en el área de mantenimiento siempre tienen que ser más o menos equilibrados. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Hasta ahí alguna consulta? Ningún ingeniero, todo claro. Ok. Vamos avanzando porque ya les toca su práctica. Bueno, niveles de inspecciones más comunes, por ejemplo, la directa, controles no destructivos, sí, sí, a materiales que están sometidos a cargas, medidas de vibraciones, ya hablamos de esos ruidos, ultrasonidos también. Los ultrasonidos nos ayudan, por ejemplo, a ver si un material tiene agrietamientos internos, ¿no? Porque muchas veces las fisuras no las vemos a simple vista en un material, ¿no? Pero el ultrasonido nos ayuda a identificar si este material internamente, su composición, no tiene agrietamientos, no tiene porosidades, no tiene fisuras que con el tiempo podrían causar una rotura. ¿De acuerdo? Análisis de lubricantes, ya hablamos de eso. Termografía también, importante termografía por ejemplo, para transformadores, ¿no? Ver si el aislamiento del transformador está en buenas condiciones. Porque claro, un transformador que está trabajando todo el tiempo, supongamos, por ejemplo, los transformadores que trabajan en los postes en la calle, ¿no? Nosotros pasamos por la calle todo el tiempo y vemos transformadores ahí en el poste, pero ¿están en buenas condiciones o no? A veces se va la luz en la casa, ¿no? Y no sabemos por qué. Muchas veces es porque un transformador vuela, se quema, ¿no? O se sobrecarga. Quizá, quizá no se hizo una buena inspección, o si se hizo, no se realizó el preventivo o el cambio que se requería ese transformador, ¿no? En los aisladores, en la bobina, en las conexiones, en los cables, y terminó averiándose el transformador. Pero una forma de poder detectar